Tenemos en este momento el contacto informativo con Osvaldo Ramírez, analista político venezolano, quien está en vivo y directo para aclararnos todas estas dudas que ha generado esta solicitud. Buenos días, Osvaldo, gracias por acompañarnos el día de hoy y quisiera que nos dieras tu visión acerca de este primer paso de solicitud de referéndum revocatorio. Estuvimos hablando en el segmento anterior con representantes de Mover, el movimiento venezolano por el revocatorio. ¿Tiene cabida? ¿Es una alternativa válida para los venezolanos participar en este referéndum? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, un placer saludarte y feliz mañana para todos. Mira, hay primero que entender que desde la creación, desde la formulación, desde la promulgación de la Constitución Nacional en el año 2000, desde la Constitución que fue discutida en el 99, esa figura del referendo revocatorio solamente se ha podido activar en una sola oportunidad, el año 2004, y ese año 2004 ha habido o hubo yo creo que las suficientes artimañas dilatorias para efectos de poder generar, para efectos de en ese momento el expresidente Chávez, una posición en la cual pudiera ganar efectivamente ese referendo revocatorio. ¿Okay? Luego de eso no ha habido un solo caso exitoso en donde se haya aplicado este mecanismo, sea para alcaldes, diputados, concejales, etcétera. ¿Okay? Por lo tanto, también hay que recordar el año 2016, que en el año 2016 se implementaron un conjunto importante de caminos alternativos, representó una lucha épica bastante importante para la ciudadanía venezolana, que fue movilizada de manera masiva a otros centros de recolección de firmas y que derivó en el comienzo de un proceso de negociación. Hay que destacar un tema adicional. Ese tema es que no está claro cuál de las tres propuestas que anoche el Consejo Nacional Electoral validaba, entre ellas una de Mover, así como otras dos organizaciones de la sociedad civil, va a ser la que efectivamente pueda ser discutida. Y esto implica las bases. No existe una ley de referendo, yo creo que eso es una gran deuda que tienen las asambleas nacionales que han pasado por el hemiciclo en los últimos años, y esto lleva o conlleva a que claramente entras en un terreno bastante desconocido para efectos de poder recaudar inicialmente los 4.2, poco más, 4.231.000 voluntades que requieres el 20% de cada uno de los estados, porque además no te permite hacer una sumatoria nacional de la recolección de firmas, sino que tienes que cumplir estas cuotas por estados, prácticamente conllevar a que hagas esa primera tarea para luego poder obtener unos 6.2 millones de votos al menos para efectos de poder revocar el mandato de Nicolás Maduro. O sea, según entiendo, si no están claras las reglas del juego, entonces tampoco sabemos en qué terreno estamos pisando. ¿No sería esto una nueva acción que lograría que la gente concentrara sus esperanzas hacia esta salida constitucional, pero que realmente no sabemos si la participación tenga una resonancia efectiva en la realidad, porque si no están claras las reglas del juego, entonces, ¿en manos de quién estamos? Sí, mira, ¿por qué no están claras las reglas del juego? Porque no se ha normado. El CNE, y eso es tarea de lo que probablemente hagan en las próximas semanas, diga, vamos a proceder a estas son las reglas de la recolección. ¿Ok? Hay que recordar incluso que aquí se aceptó que organizaciones que tuvieran menos de 200.000 inscritos presentaran esas propuestas, como sucedió en el año 2016, que también representó un reto para los partidos políticos en aquella oportunidad, que tuvieron también que validarse, que relegitimarse, y esto generó un problema importante dentro del seno de la oposición. ¿Okay? El otro tema es que la ciudadanía todavía no tiene, yo creo que una conexión absoluta, viéndolo desde el punto de vista de las encuestas en el Flickr 58, de cuánto efectivamente puede motorizarse a hacer esta primera firma, recordando experiencias negativas como esa famosa lista Maizanta, esa famosa lista Tascón, en donde a los ciudadanos por haber firmado, y particularmente a ciudadanos que trabajaban en la administración pública o que eran beneficiarios de los programas clientelares de gobierno, fueron execrados o hubo una especie de apartheid político contra esas personas. Y quizás esto es el temor para algunas de decir, mira, yo como que no voy a firmar en esa solicitud porque mi nombre pudiera quedar registrado y esto me pudiera traer una consecuencia negativa.
Es decir, que en cualquier momento ellos pueden poner todas las condiciones que se le haga a la oposición un reto poder lograr la recaudación de firmas. Esta primera aceptación es algo a lo cual estaban obligados porque es lo que establece la ley, pero no necesariamente indica que se vaya a poder concretar un referéndum revocatorio con las condiciones que la gente necesita. Bueno, primero que el Consejo Nacional Electoral tiene que avanzar y efectivamente ver si tiene los recursos presupuestarios o no para efectos de poder llevar a cabo esta elección, ¿ok? Lo segundo es, fíjate, que obliga a las diferentes fuerzas que adversan a Nicolás Maduro. Yo no hablo de una sola oposición porque estamos claros que existen al menos 2 o 3 coaliciones que hacen vida alrededor de esa idea de adversar a Nicolás Maduro, que claramente puedan ponerse de acuerdo para motorizar la recolección de firmas, ¿ok? Esa recolección de firmas por parte de organizaciones relativamente pequeñas puede tener cierto éxito, pero estamos hablando de metas complejas de alcanzar más del 20%, porque siempre tienes que recordar que estas firmas van a ser sometidas a una revisión bastante escrupulosa, de manera de evitar firmas planas o de evitar la falsificación de identidades, que en algún momento pudo presentarse y el Consejo Nacional Electoral tuvo que generar esos mecanismos para impedirlo. El otro detalle es que una vez recogidas y supongamos que aceptas que llegas a esa meta de más de 4.2 millones de voluntades, claramente se tiene que convocar la elección y si esa elección es convocada este mismo año, ¿ok? Y se celebra y efectivamente el mandato de Nicolás Maduro es revocado, en 30 días tienes que someter a una nueva elección presidencial. Y eso implicaría para todas las fuerzas que adversan a Maduro prácticamente concurrir o la necesidad de concurrir con un candidato único. Si esto no se da antes del 10 de enero del año 2023, y me estoy proyectando en el futuro porque claramente la Constitución lo establece, si el mandato es revocado, automáticamente queda gobernando quien esté llevando a cabo las funciones de vicepresidente ejecutivo del país, que en este momento es Delcy Rodríguez, no sabemos en aquella oportunidad. Osvaldo, me llama la atención algo, esta propuesta nace de 3 agrupaciones políticas minoritarias, como bien lo señalaba. ¿Por qué las agrupaciones de alguna manera sólidas de la oposición no se han pronunciado o por lo menos no se han sumado a esta solicitud? Mira, ha habido comentarios por parte de algunos dirigentes de la Asamblea Nacional, entre ellos Juan Guaidó, que han indicado que entrar en el terreno del potencial revocatorio puede ser un terreno bastante inestable de cara a lo que realmente se está persiguiendo en Venezuela, que es tratar de conseguir las condiciones justas, las condiciones electorales válidas para que efectivamente puedas lograr un cambio de gobierno por la vía electoral, particularmente la elección presidencial, ¿ok? Sabemos por conversaciones informales con otras personas ligadas a diferentes partidos que no, hasta que no esté resuelto una especie de unidad mucho más sólida dentro del seno de la alternativa democrática, claramente ellos no van a avanzar en apoyar un tema de referendo revocatorio por ahora. Ojo, esto lo dicen de manera informal, habrá que ver si efectivamente esto es parte de la ruta táctica de ir hasta el 2024. Lo que sí sabemos que sin reglas claras, lamentablemente no puedes tener o alcanzar objetivos tangibles, porque las reglas pueden ser modificadas o pueden ser alteradas durante el camino y esto efectivamente puede generar más frustración entre esas personas que aspiran un referendo revocatorio a lo que efectivamente pueda ser la realidad de lograr revocar ese mandato. Y hay un detalle adicional. Yo no sé si la oposición cuenta con los 6.3 millones de votantes hoy día, a pesar de que recordamos que hay una fuerza incipiente. La realidad es que en el último ciclo electoral, en la sumatoria de todo el voto pro opositor, es decir, antigobierno, o tratar de llevarlo en estos términos, no llegaste a una sumatoria de más de 6.3 millones de votantes. Sí, hablando del factor psicológico, me preocupa muchísimo porque nosotros desde bien temprano activamos una encuesta a través de Twitter y le preguntábamos a la gente que si está de acuerdo con que se realizara la activación del referéndum. Y el 70.8% de la población consultada que participó dijo que sí. Entonces la gente tiene como esa esperanza de que a través del referéndum revocatorio se pueda salir del régimen. Según tu amplia experiencia y tu conocimiento de la historia,
¿Qué sería lo mejor en este momento para el pueblo venezolano? ¿Qué Mira, opción? pero lo mejor para el pueblo venezolano, a ver, y me salgo de una ficha táctica que puede ser la jugada de un referendo revocatorio. La realidad es que tú tienes tres grandes problemas. El primer problema es cómo resolver esa crisis humanitaria compleja y que requiere el concurso no solo de la comunidad internacional, sino de actores, muchos actores en terreno, para efectos de tratar de mitigar los efectos de esta crisis humanitaria compleja. Lo segundo, claramente, tú no puedes dar pasos en la construcción de una acción política, de un objetivo político, si no están tus actores montados todos en el barco de una manera, primero, coherente y segundo, de una manera armónica. Si tú no logras esto, tú no vas a poder enamorar a la población, ¿ok? Tú no vas a poder lograr que se sumen contigo a un potencial barco del cambio, se monten en ese barco del cambio, puesto que simplemente no están identificando para mí lo que es la tercera gran condición. Y esa tercera gran condición es que estás atravesando una crisis importante de liderazgo, no solo en lo político, también en lo social, en lo económico, en lo religioso, etcétera, pero particularmente en el caso político, si tú no tienes referentes de liderazgo político, la gente no va a seguir una idea, no va a seguir a un conjunto de personas si claramente ese liderazgo no se profundiza y no se fortalece, ¿ok? Entonces, sin resolver estos tres temas, tú no puedes estar apelando a soluciones mágicas, cuando esas soluciones mágicas claramente no tienen una normativa bien establecida. Y lo decía uno de los rectores, el rector particularmente Márquez del CNE, en una entrevista a otro medio de comunicación, que luce bastante cuesta arriba la activación de un referendo revocatorio por la cantidad de obstáculos que se pueden presentar en el camino. Y entendiendo también que del otro lado, es decir, de quien va a ser revocado o de quien puede ser potencialmente revocado, van a jugar sus cartas de manera de poder activar y permanecer en el poder lo máximo que puedan. Sí, ya para cerrar un poco el tema, me gustaría cambiar justamente de temática para que habláramos un poquito acerca de esta denuncia que hace el exdirector del SEBIN, quien asegura que existen dos bases militares rusas en Venezuela. Manuel Christopher Figuera afirmó que Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa, es el más grande traidor del mundo. Quisiera que nos hablara un poco acerca de esto. ¿Tiene veracidad este testimonio? ¿Es factible que ya existan estas bases rusas en Venezuela? Y en todo caso, de existir, ¿cuál sería la implicación que tiene para nuestro país? Mira, ha habido evidencias en redes sociales de la colaboración de militares rusos con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿ok? No desde ahora, hay que recordar que en la época de Hugo Chávez hubo una gran actualización de la presto operacional de la Fuerza Armada en la compra de una cantidad importante de equipo militar ruso, desde fusiles y la potencial instalación de fábricas de fusiles en Venezuela, hasta lanzamisiles SM-300, así como una cantidad importante de helicópteros, los mismos Sukhoi, etcétera, etcétera. Que haya militares rusos que un convenio de cooperación lo pueden tener muchas naciones, lo ves en la OTAN, lo ves en diferentes actores que claramente establecen estos niveles de cooperación con otros países. ¿Dónde estaría efectivamente la denuncia? Que exista la instalación formal de esas bases y que esa instalación de esas bases no haya pasado por acuerdos por la Asamblea Nacional. Okay, claramente aquí la Asamblea Nacional tiene un rol importante, recordando que si esta cooperación existe es previo a la Asamblea del año 2015, si existen o no existen esas bases. Yo en lo personal no, no voy a dar por veraz por completo la información que da Manuel Christopher Figuera, ¿ok? Porque claramente habría que tener una segunda y una tercera fuente independientes que logren confirmar que efectivamente eso es así. Gracias, Osvaldo, por acompañarnos el día de hoy, por brindarnos este interesante análisis sobre la política de Venezuela, por darnos luces sobre este tema del referéndum revocatorio. Bueno, tus palabras finales para la gente que siempre te sigue, que siempre ve tus asertivos comentarios. Hablábamos acerca de la parte psicológica, de cómo el venezolano se despierta cada día con sus ilusiones puestas en lo que las opciones están servidas en el tapete de la oposición, y por otro lado esa oposición que no encontramos que esté unida y con un propósito claro para encauzar a todos los seguidores, la gente que quiere a través de la democracia buscar una salida constitucional.
Sí, no, la realidad es que te tienes más cerca. Alcanzar mejores acuerdos para, ojo, acuerdos estables y que no tengan pilares de barro por medio de un proceso de negociación en México y retomar ese proceso de negociación que claramente contra una esperanza de un referendo revocatorio que hoy no está claro cómo pueden ser efectivamente esas bases legales que te permitan claramente avanzar en ello. Mientras tanto, los ciudadanos venezolanos siguen concentrados en los temas estrictamente económicos o en la resolución de los asuntos ligados a la crisis de servicios públicos. Pero esto es lo que realmente termina ocupando hoy la mente del ciudadano venezolano, ojo, de acuerdo a las encuestas un poco más amplias a nivel nacional. Osvaldo, ¿qué has sabido del proceso de negociación? ¿Qué es lo más nuevo que tienes? ¿Qué información se maneja tras bastidores sobre esto? ¿Existe la disposición para negociar? Sí, yo creo que sí. Para mí, yo creo que prácticamente puede ser un proceso que comience potencialmente en febrero, pero yo creo que hay voluntad de ambas partes de continuar este proceso. A pesar de que haya discursos o narrativas diciendo que si no liberan a Alex Saab no van a regresar, pero claramente los actores de un lado, de la alternativa democrática, están dispuestos y justamente Maduro el Día de la Memoria y Cuenta, hace un par de días, 2, 3 días, decía que claramente puede decir o avanzar en un proceso de retomar ese proceso de negociación. Un televidente nos escribía manifestando que por qué hay tanta contradicción. Un día se habla de que va el proceso de negociación, otro día se desmiente esta noticia. ¿Por qué hay tanta incertidumbre con respecto a esto? Bueno, pues porque en la política no todas las estrategias salen a la luz pública. Hay muchas cosas que pasan tras bastidores y en todo proceso de negociación esto realmente es así. Tienes unas back channels, tienes unos canales traseros en donde la gente se comunica para efectos de poder acordar cosas hasta que efectivamente todo esté acordado y puedas dar el paso de decir visiblemente aquí nos vamos a presentar, pero estamos tomando palabras tanto de ojo, palabras públicas, proferidas tanto por Nicolás Maduro como por la delegación negociadora de la Alternativa Democrática, de la plataforma unitaria, que claramente han manifestado su voluntad de retomar eventualmente el proceso. ¿Cómo ves a Juan Guaidó en este momento? Mira, Juan Guaidó, primero que yo creo que está en un proceso importante de ver cómo dar los siguientes pasos, pasos quizás con un margen de actuación mucho más pequeño al que tenía en el pasado, derivado de los cambios que se dio en el Estatuto de la Transición. Pero además de ello, ser un primo inter pares de todos los otros partidos políticos, que a pesar de que no lograron impulsar ese cambio de liderazgo como lo planteó en un momento primero Justicia, la realidad puede ser es que está claramente tratando de dar los pasos para efectivamente poder fortalecer un liderazgo colectivo de la oposición. Yo creo que aquí quizás ese es su principal trabajo inicialmente, pero entendiendo que no tienes un cheque en blanco y la ciudadanía no le está dando un cheque en blanco. Fíjate uno de los comentarios, uno de los verbatim de una de las personas que tomaban al inicio de la intervención mía, en donde la persona decía o le echaba la culpa a la oposición de que el país está por culpa de que la oposición no se ha puesto las pilas. Ojo, esto es un pensamiento de colocar la culpa donde no existe realmente la culpa, pero más allá de eso, es un pensamiento que tiene una cantidad importante de ciudadanos venezolanos. Es decir, que el país no ha avanzado, el país no está consolidado en una posición de retorno a la democracia simplemente porque la oposición no ha querido hacerlo, asunto que es totalmente falso. Pero lamentablemente de percepciones también la gente logra generar una cantidad importante de realidades y esas realidades son aprovechadas por quien adversa, o sea, en este caso por el régimen de Maduro, para efectos de poder lograr neutralizar esa imagen positiva de Guaidó o abonar a la desconfianza que existe hacia su liderazgo. Nos pregunta otro televidente si el G4 está dividido o es una estrategia política. Mira, yo creo que parcialmente están divididos en posiciones, están claros en que efectivamente hay que alcanzar el cambio en Venezuela, pero la realidad termina siendo de que todavía no están claros cómo avanzar en esos mecanismos de coordinación entre las diferentes fuerzas políticas del país para efectos de avanzar en la formulación de esa ruta estratégica de cara al año 2024. Y entendemos que falta mucho tiempo para el 2024 y eso puede ser la oportunidad de oro durante esta especie de estar en los cuarteles de invierno, ¿ok?
de entender cómo reconectar con la gente, cómo tener un tejido social mucho más fuerte que te permita tener posteriormente tejidos políticos mucho más sólidos para efectos de esa acción que estás alcanzando. Y esa acción finalmente tiene que ver con la necesidad de cambio que aspira una parte importante de la población. Gracias, Osvaldo, por este tiempo extra, por compartir con nuestra audiencia tu opinión sobre lo que significa el tema político en Venezuela. Muchas gracias.